Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como saludo siempre, depende cuando puedan ver el video correspondiente a esta clase. Bueno, veo que todavía las consecuencias de la Revolución Rusa siguen estando. Me alegro que vaya generando eh, estas cuestiones, estas preguntas. Está bueno que pase. Los que vienen más atrasados y tienen algo para comentar, para preguntar, también lo pueden hacer. Así que bueno, lo que perdemos a veces lamentablemente justamente el no estar en el aula es el ida y vuelta y a lo mejor en una clase poder responder y cerrar un montón de dudas, cuestiones, preguntas y debates que puedan ir surgiendo o apareciendo. Pero bueno, eh, nos toca, nos toca así que bueno, la vamos manejando de esta manera. Igualmente, eh, lo que pienso muchas veces es que el año que viene nos vamos a ver de vuelta, así que espero. Pero como historia sociopolítica latinoamericana y argentina la tienen conmigo, así que bueno, lo que quede pendiente que no llegamos a ver este año, el año que viene lo vamos a poder retomar. Esperemos que igual este año podamos vernos, aunque eh, soy optimista, pero la verdad es que lo veo muy difícil, muy complicado. Así que bueno, iremos viendo. Pero bueno, me alegra que sí puedan muchos ir participando, comentando y demás. Nada, como digo siempre, los tiempos los van manejando ustedes. Yo subo las clases y ustedes después manejan el tiempo. Esta clase va a ser relativamente corta, pero con un tema que quizás se relaciona mucho con lo que sucede hoy en día y con lo que sucedió hace unos 12 años, que son las crisis económicas del capitalismo. La crisis más conocida, más relevante que tuvo, parece lejana y por eso parece más conocida y no se toma a lo mejor tanto el peso de las últimas, como por ejemplo la del 2008. Pero bueno, la que se toma siempre como la crisis del capitalismo. La gran crisis del capitalismo fue la de 1929-1930. Sí, fue una crisis económica terrible con consecuencias a nivel continental muy amplias. Yo ahí les dejo un videito muy corto de unos 9 minutos que justamente explica todo lo que fue el proceso de esa crisis, como las causas, las consecuencias, y quizás justamente hablando de las consecuencias es la que nos va a dejar el pie para lo que va a ser la semana que viene, que va a ser el fascismo, el nazismo, y vamos a ver también ahí la guerra civil española, porque Franco era aliado tanto de Mussolini como de Hitler. Pero eso va a ser la semana que viene. Pero bueno, esta crisis nos deja el pie para justamente eso. También va un texto de un humorista norteamericano que se llama Groucho Marx, para que lo lean, lo analicen y lo piensen. A lo que iba es que esta crisis de 1929-1930 va a tener un impacto no solo en Estados Unidos, comienza en Estados Unidos, pero va a explotar en todo el mundo, va a tener sus consecuencias en Europa, en Asia, en África, en África no tanto, pero hasta va a llegar a Oceanía y ni que hablar en nuestro continente. ¿Sí? O sea, va a ser una crisis muy grande, muy global. Y piénsenla muy parecida en un punto, porque tiene que ver con las burbujas que se arman, esas burbujas financieras, económicas, que terminan explotando, a la que se dio en el 2008, que explota en Estados Unidos y que después explota en Europa también. Y que algunos economistas críticos y de muy buen análisis lo que dicen es que esa crisis todavía no terminó. Y es cierto, porque si nosotros agarramos lo que era antes de la pandemia, tanto España como Grecia, como Portugal estaba saliendo un poquito más, pero Italia, todos todavía tenían las consecuencias de lo que había sido la crisis del 2008, hasta el propio Estados Unidos. Eh, y eso se veía reflejado. Y ahora el escenario, en tiempos de pandemia, pone a las claras también esa crisis económica que se venía atravesando. ¿Por qué? Porque a la gran cantidad de desocupados que había, eso lo aumentó, a las economías débiles que había, eso lo aumentó. O sea, las políticas, digamos, neoliberales más modernas, neoconservadoras,
justamente lo que hacen ante una crisis sanitaria como la que tenemos hoy en día, la ponen al descubierto, ¿sí? No hay manera de sostener un sistema sanitario con políticas como las de Estados Unidos, donde hay un sistema de salud, las de algunos países de Europa y las de algunos países de América. Ni hablemos de África, que bueno, no es solo un coronavirus, sino que hay ese ébola, HIV y un montón de otras. Ni que hablar de la cuestión de la hambruna. Pero bueno, esto es una pandemia que pone al descubierto también lo que es el sistema financiero. Porque piensen que, y seguramente lo habrán escuchado estos días, Estados Unidos la mayor desocupación la tuvo justamente a lo que es la consecuencia de esta crisis del 29. Nunca se había superado entre el porcentaje de cantidad de habitantes y desocupados hasta hoy en día. Y el número hoy en día de los desocupados en Estados Unidos es casi una población argentina. Estamos hablando de 40 millones de personas. ¿Sí? Apenas iniciada o hace un mes, cuando los casos empezaban a crecer, estaban en 20 millones. Fíjense cómo la economía supuestamente la economía más poderosa del mundo, de un mes para otro, tiene 40 millones de desocupados. ¿A qué se debe esto? Bueno, a los sistemas de trabajo, de explotación, de contratación, y donde no hay un Estado que justamente respalde a esos trabajadores. O sea que cuarentena o no cuarentena, la crisis económica te va a afectar igual. No hay manera de salvarse ante una crisis humanitaria como esta. Entonces, bueno, eso es interesante de comparar y de ver en función a lo que fue justamente la crisis de 1929 o la llamada Gran Depresión de lo que fue el sistema capitalista. Entonces, como les digo, tienen este videito muy corto, muy explicativo y muy sintético de lo que fue justamente esta crisis, de cómo se originó, de cómo se desarrolló y cuál va a ser su consecuencia. La consecuencia va a ser nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. O sea, va a aparecer la figura de Hitler, porque Alemania va a tener una consecuencia muy grande de esta crisis económica, va a aparecer la figura de Hitler, y eso va a dar lugar obviamente a lo que va a ser la locura de querer conquistar el mundo y de llevar adelante una guerra que va a tener consecuencias y costos impresionantes. Digamos que es un punto de inflexión o un punto importante en lo que es el periodo de entreguerras, como habíamos dicho con la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? O sea que no es tomar solo la Primera Guerra Mundial, que va del 14 al 18, no, sino que esto es un proceso amplio de lo que es la primera mitad del siglo XX, que comienza con la Primera Guerra Mundial, que tiene su impacto social, cultural y político con la Revolución Rusa, y que va a finalizar con lo que es la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría con el enfrentamiento de lo que van a ser las dos grandes potencias, que van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Les dejo también el texto, como les dije, de Groucho Marx para que lo lean, lo analicen, y reflexiones, consultas y dudas, como les digo, pueden ponerlas en la clase y después las vamos contestando o por escrito o si no en el video de la próxima clase. Así que bueno, por lo pronto hasta acá. La semana que viene, como les dije, vamos a ver el fascismo, el nazismo y la Guerra Civil Española, que se liga mucho con esto y que van a ser justamente digamos las causas o parte de las causas de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, muy buena semana, cuídense y nos estamos viendo la semana que viene.